Buenos días. La biotecnología es una de las disciplinas más interesantes que existe hoy en día en la salud. La biotecnología es todo aquello que reúne las compañías que se dedican nada más y nada menos que a producir medicamentos, especialmente, aunque abarca otros campos, medicamentos producidos por métodos biológicos, es decir, por otros seres vivos. Y la biotecnología es el futuro y el presente en la medicina. Por eso hoy vamos a adentrarnos en ese mundo de la biotecnología de mano de tres de sus protagonistas, tres compañías que tienen un rol relevante a nivel mundial y, por supuesto, en nuestro país en relación a la biotecnología. Pero antes de nada, vamos a ver exactamente qué es la biotecnología con este vídeo. La biotecnología consiste en la aplicación de organismos vivos y los productos de su metabolismo para diferentes usos industriales. Pero muy al contrario de lo que pudiera parecer, la biotecnología no es solo una técnica de alta complejidad, ya que acompaña al hombre desde hace más de 5.000 años. Por ejemplo, los procesos de elaboración del pan, el vino, el queso o la cerveza han sido siempre biotecnológicos, ya que utilizan microorganismos para su formación. En general, es una técnica que se utiliza en diferentes ámbitos como la agricultura, la farmacia, la alimentación, el medio ambiente y la medicina. Una de las primeras y más importantes aplicaciones de la biotecnología en la salud fue la obtención de vacunas, cuyo origen se remonta a finales del siglo XVIII. Posteriormente, en 1928, la obtención de la penicilina a partir de un hongo por parte de Alexander Fleming marcó un nuevo hito terapéutico. Y para hablar de la biotecnología decía antes que estábamos con tres de las compañías protagonistas y con tres personas que ocupan puestos de responsabilidad en dichas compañías. Tenemos esta mañana a Guillermo Sellers, que es director médico de Biogen. Bienvenido, Guillermo. Gracias, buenos días. Regina Múzquiz, que es la directora de Relaciones Institucionales de PharmaMar, la biotecnológica española. Bienvenida. Y José Motellón, que es el director médico de Amgen. Por tanto, estamos hablando con tres pesos pesados, tres compañías pioneras en el mundo de la biotecnología. Guillermo, para dar un poco a conocer a nuestros telespectadores en párrafo corto, que solemos decir, sí. ¿Qué es Biogen y a qué se dedica exactamente? Bueno, Biogen es el típico ejemplo de compañía biotecnológica. Solo tenemos productos biotecnológicos. Nos dedicamos prácticamente a la neurología, las líneas de investigación van a la neurología y exclusivamente o más centrados a la esclerosis múltiple. Tenemos otros campos dentro de la neurología como son el Parkinson, la enfermedad de Alzheimer. Estamos trabajando en esclerosis lateral amiotrófica, pero en este momento comercializados estamos centrados exclusivamente en la esclerosis múltiple y neurología en general. Tendremos oportunidad de hablar de algunas de las afecciones que has mencionado. Todos afecciones serias, que es algo bastante común. Es decir, aquí no se tratan resfriados, sino la biotecnología despliega todo su potencial en afecciones, en enfermedades, digamos, graves. Regina, PharmaMar, del grupo Celtia. Bueno, la esperada, muchos años desarrollando, porque eso es un poco la historia de las empresas en general que dedican largos periodos de tiempo a la investigación y de las biotecnológicas. ¿En qué situación está ahora PharmaMar? Efectivamente. Bueno, PharmaMar, como bien dices, es una empresa que pertenece al grupo Celtia, que tiene algunas otras empresas, Noscira, Genómica, Silentis, también son empresas biotecnológicas, pero PharmaMar es en este momento un poco la principal dentro del grupo. Creo que, como sabéis, se dedica a la investigación de productos de origen marino para aplicación única y exclusivamente en el área de la oncología. Nosotros estamos centrados en el área de la oncología. Y la oncología, que el mar da respuestas entonces a esas... Sí, el mar da respuestas y la prueba de que ha dado respuestas es que ya tenemos un producto comercializado en casi 70 países, que es un producto para el cáncer de ovario y para sarcoma de tejidos blandos y que ya ha empezado, efectivamente, es la prueba de concepto de que efectivamente el mar puede funciona. dar medicamentos. Sí. Hablaremos luego también de esa biblioteca enorme que tenéis de principios activos y de cómo se produce el desarrollo y la investigación. José, Amgen tiene algunos títulos, entre ellos es probablemente una de las compañías biofarmacéuticas, mucho más allá de la biotecnología, más grandes que hay en el mundo, ¿no? Efectivamente, ahora mismo somos la compañía biotecnológica independiente más grande en el sector. Va unida a la historia de Amgen, a la historia de la biotecnología. Empezamos ya nuestro funcionamiento hace 30 años
Y desde entonces creo que hemos desarrollado productos muy interesantes. Estamos en muchas áreas terapéuticas en estos momentos con productos comercializados en oncología. Una gran parte de nuestros productos se dedica a esta rama. Nefrología. Recientemente hemos comercializado nuevos productos en el área de metabolismo óseo. Pero en el desarrollo de moléculas estamos en muchos más. Estamos en diabetes, estamos en neurología, estamos en un montón. Ahora en torno a 120 nuevas moléculas estamos desarrollando. Pues tendremos oportunidad de entrar en detalle. Como estamos hablando, ya lo saben ustedes, de biotecnología aplicada a la salud, pues vamos a ver un vídeo que nos adentra un poquito más en este tema. En la actualidad, la biotecnología permite la obtención de medicamentos mucho más efectivos y selectivos para hacer frente a enfermedades graves como el cáncer, la esclerosis múltiple o trastornos inmunológicos como el lupus o la artritis reumatoide. En un futuro próximo, gracias a su uso, será posible incidir más en la personalización del tratamiento en función de las características del paciente y la enfermedad. Para ello es clave también la utilización de la biotecnología y las técnicas diagnósticas que permitan ser mucho más precisos en la determinación de las patologías presentes en un paciente. Además, la secuenciación del genoma y la utilización de técnicas como la genómica, la metabolómica o la proteómica ofrecen nuevas líneas de actuación terapéutica que permitirán afrontar con mejores perspectivas las enfermedades que no poseen cura a día de hoy. Enfermedades que no tienen cura a día de hoy. Guillermo, según tu experiencia, ¿tratáis alguna de los productos, de los medicamentos que tenéis para enfermedades que no tienen cura, ¿no? Desgraciadamente, cura no. Mejoramos mucho. Afortunadamente, la biotecnología ha servido para mejorar la situación de los pacientes, en concreto de la esclerosis múltiple, y nosotros en esclerosis lateral amiotrófica estamos trabajando también en otras líneas de enfermedades inmunológicas. Intentamos curar. El futuro es la cura. De hecho, en esclerosis múltiple tenemos en desarrollo un medicamento que va a intentar volver a poner el cable de los axones, intentar regenerar la mielina para que ya la enfermedad desaparezca en principio. No el origen, pero sí la consecuencia de la afectación inmunológica. Si eso es el futuro y el presente es el que tenemos ahora, ¿qué necesidad tendría una compañía como Biogen para seguir invirtiendo una parte importante? Luego hablaremos de la investigación, pero para llegar hasta ese punto muchas veces se habla de la investigación incremental, pequeños avances, ¿no? Ahora estabas mencionando que en esa patología, que por cierto sería bueno que nos explicaras un poquito en qué consiste, todavía no se ha curado, pero evidentemente ahí está la línea de investigación, y mencionabas otras disciplinas. Claro, la esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta a la cubierta de miel, a la cubierta de los axones. Por tanto, el potencial de acción, es decir, la transmisión eléctrica de la información para el movimiento de este dedo o para cualquier acción o sensibilidad que tengas en el cuerpo, eso se ve alterado. Entonces el potencial de acción, es decir, la transmisión eléctrica se reduce y a veces se pierde porque hay degeneración y muerte axonal, por tanto se perdería el movimiento de esta zona. De hecho, una de las causas es que, una de las consecuencias de esto es que el paciente acaba pues, teniendo dificultades en la deambulación y al final acaba en una silla de ruedas, desgraciadamente para él. ¿Qué es lo que ha hecho la investigación y concretamente la esclerosis múltiple? Bueno, hace 15 años no había nada para estos pacientes y ahora tienen algo, y además la expectativa de vida ha cambiado y la historia natural de la enfermedad se ha modificado de una forma clara. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues intentar recubrir los axones con la mielina que han perdido, es decir, estimular células que producen la mielina, y eso es a lo que estamos investigando. ¿Por qué investigamos en eso? Porque la biotecnología no tiene sentido sin el paciente, es decir, el objetivo primordial es intentar curar. Eso es el objetivo primordial. Vamos pasito a pasito hasta que curemos. Lo ideal sería saber cuál es la causa que produce la enfermedad, que es multifactorial y no se sabe exactamente. Si pudiésemos controlar eso, pues bueno, tendríamos vacunas, pero en principio, por lo menos la consecuencia, curarla y mejorar bastante la calidad de vida de los pacientes. Eso es muy importante. Para llegar ahí a ese punto con medicamentos innovadores, pues algunos recurrís, como antes decíamos, al mar. Es decir, bueno, los organismos que producen, en este caso, los medicamentos, pues son en muchos casos especies que no se conocen, ¿no? O que las habéis catalogado. De hecho, sí, algunas de ellas llevan después del género, el nombre de la especie es Pharmamariense. Porque tenéis una familia taxonómicamente. Sí. Bueno, yo creo que tiene mucho sentido la idea, ¿no? La idea que surgió de nuestro presidente, de José María Fernández Sousa Faro,
es la idea de que el mar concentra una biodiversidad muy superior a la tierra, contiene el 85% aproximadamente de la biodiversidad. Por tanto, si la tierra ha sido fuente de obtención de medicamentos durante siglos, ¿no?, como lo es la aspirina, que todos sabemos que procede del salixalba, del sauce, ¿por qué no habría de serlo el mar? Entonces, bueno, ese ha sido el origen de la compañía, su leitmotiv a lo largo de todos estos años, y sigue en esto, porque hemos hablado del producto que tenemos ya comercializado, pero obviamente tenemos varios productos en pipeline en este momento en investigación. De hecho, tenéis un problema por si se puede decir problema, de asignar recursos a diferentes líneas, porque me imagino que no es fácil, primero, escoger cuál es el producto que va a ser objeto de solo empezar los fases 1. Sí que sería bueno que explicaras quizá un poco la dificultad que existe, Regina, cuando se decide que una molécula puede tener potencial y se inicia, pero claro, eso no se puede hacer con los miles de medicamentos, de moléculas identificadas como potencialmente interesantes, ¿no? ¿Cómo tomáis esas decisiones? Bueno, los directores médicos saben muchísimo más que yo de estos asuntos, pero yo me voy a permitir dar una primera respuesta, ¿no? Efectivamente, esa es una de las decisiones claves. Es decir, una vez que se hace el screening inicial, que es confrontar las muestras que se han tomado en distintas partes del mundo, porque se toman de muy diferentes sitios del mundo, una vez que se confrontan las muestras con células cancerosas, y se ve que parece que existe una inhibición del crecimiento celular, a continuación lo que se hace es experimentación animal. Y ahí hay que decidir ya si efectivamente esto va a pasar. Primero hay una decisión si pasa a experimentación animal en función de la potencia, y después si de experimentación animal, que es la fase preclínica, pasa por fin a la fase clínica de estudio en seres humanos, ¿no? O sea, que es una decisión estas importante. Decisiones, y luego ellos lo explicarán mejor, pero después también, una vez que estás ya en el desarrollo clínico, cada fase, y dentro de cada fase hay muchos momentos de encrucijada en los que hay que decidir si continuar o no. Vamos a navegar un poquito por ellos con José y con Guillermo. Muy bien. José. Bueno, pues como tú decías, la situación en muchas ocasiones es justamente priorizar los recursos que tenemos y las moléculas que tenemos. Creo que, matizando, la biotecnología ha supuesto un cambio en cuanto a la modalidad y la forma en la cual nos aproximamos al descubrimiento de moléculas y sobre todo a su desarrollo en humanos. Con esto quiero decir, sabes que la química tradicional es la que estábamos utilizando hasta estos momentos. Hace 30 o 40 años empieza la biotecnología. La biotecnología se centra fundamentalmente en conocer la fisiopatología de la enfermedad, es decir, por qué ocurre una enfermedad. Posteriormente se ve qué dianas pueden ser susceptibles a ser tratadas. Eso es un proceso bastante complejo. Y finalmente, ¿cuál es la molécula específica que mejor ataca a esa diana? Con esto lo que quiero comentar es que, aunque es complejo el hecho de seleccionar las moléculas, la biotecnología permite, de una manera más lógica, hacer esto. Posteriormente, como muy bien ha comentado Regina, siempre hay una batería muy amplia de moléculas. La biotecnología tiene una cierta diferencia, que la experimentación animal es más compleja, porque el metabolismo dentro del humano es muy diferente que el metabolismo animal. Entonces es realmente en las fases iniciales, la fase 1, es decir, donde se prueba por primera vez en pacientes, donde se inicia este cribaje más importante, y posteriormente fases 2 y fases 3, que como sabes tratan a un mayor número de pacientes. En cuanto más ampliación, más complejidad, pero no es menos cierto que a veces la especialización ofrece ventajas, ¿no, Guillermo? Nosotros, la especialización es un tema de recursos, es decir, y más en las compañías biotecnológicas, que inviertes muchísimo de tu capital en investigación. Nosotros nos hemos tenido que centrar en neurología porque antes estábamos más diversificados, teníamos oncología. Se decidió quitar oncología porque quitaba recursos a la neurología. Entonces, ese es el gran problema, y lo que quería comentar es que tus recursos son muy limitados y dices, bueno, pues me centro en esto para dar mejores resultados. Entonces, porque no puedes tirar con escopeta de perdigones, tienes que ir un poco más focalizado, y ese es el gran problema, porque los recursos son limitados, aunque tengas detrás una compañía potente. Entonces, nosotros, que gastamos mucho en investigación, no podemos meternos en oncología, y de hecho
se vendió la parte de oncología porque no podíamos seguir manteniendo la investigación. Imagino que estamos hablando de investigación intensiva que requiere de muchos recursos económicos, de que haya beneficios importantes. Sin beneficios no se puede destinar las cantidades que se destinan, que luego hablaremos un poco, pero estamos hablando del 25% por término medio. No sé quién ganará, pero seguro que todos estáis en una banda, vuestras compañías, altas de destino de fondos respecto a los ingresos a la investigación. Exacto. En la situación actual, ¿eso lo dificulta? ¿Exige la especialización, que es algo que siempre se ha pensado? ¿Elimina líneas que quizás serían interesantes, pero que no están los tiempos para jugársela demasiado, teniendo en cuenta que hay cierto riesgo en todo esto? ¿Cómo lo veis? Absoluto. El riesgo es máximo, por eso yo sí que creo en la especialización. Te permite además, bueno, cuanto más conocimiento tienes del tema, más te permite tirar más recto, como decía José. Cuanto más recto vayas, menos tiempo pierdes y menos dinero pierdes. Y bueno, yo creo que el futuro de la biotecnología y en general de la industria farmacéutica está en la superespecialización en algunas patologías. Hablaremos de vuestras necesidades, de las necesidades de los pacientes que se benefician de los medicamentos biotecnológicos luego, y hablaremos un poco también de lo que es el contexto actual. Para seguir hablando... Sí, Regina. No, insistiendo un poco en lo que decías, ¿no? Yo creo que es muy importante que se entienda que la inversión tan alta que se precisa es consecuencia del riesgo tecnológico del que estaba hablando Guillermo y además del larguísimo periodo de maduración que tiene este tipo de productos. Es decir, desde que el producto se investiga, desde que se obtiene la patente, hasta que el producto llega al mercado, que eso es otro tema, y en qué condiciones se comercializa, transcurren muchísimos años. Entonces ahí hay lo que se viene denominando la travesía del desierto, otros más dramáticos llaman el Valle de la Muerte. Ahí hay un momento en el que es muy necesaria la financiación y sin embargo el producto está casi en stand-by, o sea, está desarrollándose pero a una velocidad tan lenta que realmente produce cierto vértigo. Pero hay mecanismos para que los avances lleguen rápido a los pacientes, ¿no? Es decir, si el producto no está en España, uno es uso compasivo, otro es medicamentos extranjeros. ¿Cómo lo veis desde vuestra perspectiva? Bueno, yo creo que quería hacer también una puntualización respecto al comentario previo. Yo creo que, como dices, fundamentalmente lo que diferencia a la biotecnología es una empresa de mucho riesgo. Estamos hablando de muchísimos años, de muchísima inversión, creo que hablaremos posteriormente, pero estamos hablando cerca de 1.300 millones de euros, estamos hablando de unos años en torno a los 15 años. Esto, si no hay un retorno adecuado de toda esta inversión, la capacidad como tal industrial empresarial obviamente se ve perjudicada. Y eso hace que muchísimas biotecnológicas, bueno, estamos hablando yo creo que de compañías de éxito en este momento, pero quizás otras compañías en torno al 90-95% de las que inician no pueden llegar a sostenerse, se han quedado en el camino. Esto indica el gran riesgo que tiene. Y por otra parte, yo creo que cuando se es exitoso también la gran alegría que da ofrecer esto a los pacientes. Es decir, que hay que balancear mucho esto, pero es una empresa de mucho riesgo y de mucha inversión. Yo creo que el éxito es fundamental. De verdad, para la inversión en la biotecnología, un ejemplo clarísimo lo tiene Farmamar. Farmamar, a base de muchos años y mucha insistencia y mucha fe en lo que están haciendo, ha conseguido lo que tiene ahora, porque a base de subvenciones, ayudas, fondos de inversión. Nosotros, afortunadamente, yo trabajo en una compañía que tiene fuerza muscular, tiene masa muscular para mantener la estructura investigadora. Y bueno, y mientras que eso siga, pero lo que le ha hecho es que se haya ennichado, que se haya quedado solamente en un sector, porque tú no puedes, tienes que tener muchísimo cuidado porque te vas y si no tiene éxito, no hay dinero suficiente. Nosotros en los últimos años, en el último año nuestras acciones han subido casi el 50%, pero porque tenemos muchas moléculas en fase de investigación, o sea que... Yo quería puntualizar también lo que comenta Guillermo, que creo que es verdad, es un modelo. No quería que se dejara la impresión que es el único modelo de biotecnología. Yo creo que esto depende un poco de las capacidades que has tenido, el éxito que has tenido previamente. Amgen no sigue este modelo, Amgen está en muchísimas áreas terapéuticas y fundamentalmente la filosofía es ir donde va la ciencia, es decir, cuando se hace un descubrimiento importante sobre la fisiopatología de una enfermedad, una diana importante, entonces es donde nos lleva como tal la ciencia, porque justamente a través de estos avances y a estas dianas específicas, la capacidad de desarrollar una molécula con más éxito pues es mucho mayor.
Es otro modelo diferente, creo. También depende un poco de la capacidad financiera, es decir, Amgen en este momento es la mayor biotecnológica del mundo y tenemos el músculo suficiente para introducirnos en muchas áreas terapéuticas. Depende un poco de la el éxito, capacidad. por eso ha funcionado. Estamos hablando de I+D, de la necesidad de que haya éxito, evidentemente, y que haya recursos económicos, porque las cantidades, no existe otro tipo de empresa en el mundo que dedique tanto a investigación con respecto a sus ingresos. Y tenemos un vídeo preparado que continúa el tema y nos permitirá seguir hablando un poquito más sobre la investigación, la I+D en las empresas biotecnológicas. Vamos a verlo. Las compañías biotecnológicas son grandes motores de la investigación en todos los ámbitos de la industria. En lo que se refiere al ámbito biofarmacéutico, suelen ser además las organizaciones que más recursos invierten en investigación en relación a sus ventas, superando en muchos casos el 25% de sus ingresos totales. Además, en los últimos años se ha detectado un incremento del coste de la obtención de nuevos medicamentos tradicionales, mientras que resulta mucho más eficiente la consecución de un nuevo medicamento biotecnológico, por lo que esta investigación tiene una productividad superior. No obstante, la especificidad de estos medicamentos hace que se dirijan habitualmente a nichos de enfermedades mucho más concretos, por lo que el retorno de la inversión realizada en I+D es más lento. En este sentido, cobran importancia las acciones de cofinanciación y apoyo fiscal de las administraciones públicas para impulsar la I+D biotecnológica. Pero este ámbito no es solo clave para la investigación, también es muy importante para el empleo. De este modo, según datos de la encuesta sobre innovación en las empresas del Instituto Nacional de Estadística, en España hay 10.560 investigadores en tareas relacionadas con la I+D biotecnológica, un área que da empleo directo a más de 148.000 personas. Pues tenemos varios temas que nos ha introducido el vídeo. Es decir, uno que se me ocurre es, ¿realmente se reconoce suficientemente por parte del sistema sanitario, en este caso del sistema sanitario público, los avances biotecnológicos? ¿Sentís que esos medicamentos cuando llegan están siendo esperados o todavía hay una cultura de que llega algo que va a ocasionar un gasto adicional? Yo creo que esa es la cultura. Yo creo que es lo que están pensando, porque como la investigación es muy cara, el precio será muy caro. Entonces, ¿cuánto me va a costar este nuevo tratamiento y si es bueno para mis arcas, ¿no? Yo creo que tenemos que cambiar de expectativa. En ese sentido, las autoridades sanitarias deberían pensar que la inversión que se hace es para recuperarla, para poder seguir invirtiendo, porque nosotros nuestra empresa factura aproximadamente en el mundo unos 5 billones de dólares, que son 5.000 millones de dólares, y nosotros estamos gastando 1.200 millones de dólares al año es decir, si no vendiésemos no podríamos invertir para la mejora del paciente, porque el único objetivo, y además está en la visión y en el alcance de la compañía, es mejorar al paciente, es nuestro único objetivo. Nosotros en España, concretamente, solamente el departamento médico gasta más del 40% del presupuesto, el departamento médico, y somos más del 20% de la plantilla de la estructura. La importancia de la investigación clínica es muy, muy alta y además es trabajo muy especializado. Por tanto, yo creo que se tienen que dar cuenta que nosotros estamos invirtiendo para mejorar el futuro, no estamos invirtiendo para mejorarnos a nosotros. Yo creo que se toca un tema bastante importante. Yo quería puntualizar además, aparte de las dificultades que podemos tener en cuanto al reconocimiento de la innovación, también el reconocimiento de cómo medimos los costes. Es decir, yo creo que nos tenemos que mover de una visión que es puramente coste del fármaco a cuál es el ahorro en el sistema sanitario que ese fármaco ofrece. Es decir, si tú para una determinada enfermedad estás gastando en farmacia X número de euros, pero al final el impacto en el sistema sanitario, porque el paciente se encuentra mejor, porque puede ir a trabajar, porque consume menos recursos, como por ejemplo la hospitalización, el consumo total es algo que realmente tenemos que empezar a ver. Y otra parte muy importante también que quería comentar, no solamente ya el reconocimiento como tal del coste del fármaco y su importancia dentro de la sociedad, sino que justamente la inversión que nosotros realizamos en investigación y desarrollo es muy grande, es muy alta. Por ejemplo, te puedo dar cifras también en España, nosotros estamos invirtiendo 22 millones de euros, es decir, una cantidad muy grande. Y muchas veces esto quizás no se ve dentro de los hospitales como una inversión importante que nosotros hacemos y que pagamos justamente a los hospitales y a los investigadores. Creo ahora mismo que con la situación económica que tenemos y que tenemos que ver maneras en las cuales el país puede recibir inversión, y en muchos de estos momentos justamente de empresas que son extranjeras,
esto es mucho dinero para los hospitales, para el sistema sanitario. Yo creo que a través de esto el sistema sanitario también debe facilitar cada vez más la investigación y desarrollo que tiene, sobre todo de fármacos biotecnológicos, que tiene por ahora muchas trabas que creo que deberíamos solucionar. Efectivamente, no siempre se ha facilitado, ¿no, Regina? ¿Cómo ves? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que la innovación, en teoría, se premia. De hecho, la Ley General de Sanidad, la Ley de Medicamentos y Uso Racional de Medicamentos, la Ley de Garantías, establece el hecho de que la innovación tenga un premio especial en el precio. Un reconocimiento. Pero un reconocimiento especial, una recompensa, por tanto. Pero en realidad no existe una forma estándar de medir o de cuantificar cuánto de incremento de ese precio o qué precio se le va a dar en función de lo que representa de innovación. No de novedad, sino de innovación en la cura o en paliar las enfermedades y el sufrimiento, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una gran asignatura pendiente, y otra que yo creo que es muy importante, que José ha comentado, es el tema de los hospitales. Los hospitales se encuadran, como bien sabéis, en las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tienen una percepción de las compañías como unos proveedores que les generan un gasto. Pero se está perdiendo esa percepción que existía a nivel central cuando estaba todo centralizado, de que no solamente son productores de gasto, son también, obviamente, generadores de riqueza, en el sentido de la investigación y de un posible cambio de modelo de productivo en España que muy bien nos vendría. Había dos temas que me gustaría comentar. Uno es, hay evidencia científica de que aquellos hospitales que practican la investigación hacen una mejor medicina asistencial, si tenéis algún dato quizá más en este sentido. Y en segundo lugar, para que existan soluciones de curación definitiva a enfermedades como en su día, pues podemos hablar de que el SIDA es una enfermedad crónica en estos momentos, tiene que haber esas pequeñas mejoras. A veces, como decíamos, pues no se puede curar con el primer medicamento o la segunda generación una patología, pero sí con los recursos que se generan con esos primeros medicamentos llegar hasta la solución al final. ¿Cómo veis estas dos cosas en plan flash? En cuanto a tu primera pregunta, a tu primer comentario, estoy totalmente de acuerdo. Y además es un círculo positivo, es decir, la investigación se realiza en aquellos centros que son punteros, pero también son punteros porque cada vez se investiga más. Eso permite que a los médicos tengan acceso a nuevas moléculas, a nuevos sistemas que normalmente no tendrían acceso, porque son justamente sistemas de investigación. Esto permite además al país situarse a un nivel científico muy alto. Vamos a quedarnos un segundito aquí, porque vamos a dar un minutito, una pausa de un minutito y seguimos con esto que estás comentando, José. Ven a pasar 2 horas inolvidables en el musical más bello del mundo, Blancanieves Boulevard. 2 únicas funciones en Santander el 30 de diciembre en el Palacio de Festivales de Cantabria. Blancanieves Boulevard. Entradas ya a la venta en Caja Cantabria. El Grupo Arturo es una empresa sólida de tercera generación con más de 100 años de historia, especializada en hostelería, ocio y servicios. Cuenta con restaurantes, hoteles, colectivos, servicio de catering, clubes deportivos y áreas de servicios. Las claves del éxito del Grupo Arturo son calidad, flexibilidad, cercanía con el cliente y formación de sus empleados. En la actualidad posee más de 180 establecimientos, 3.500 empleados y ofrece más de 50.000 comidas diarias. Grupo Arturo, estos 100 años solo son el principio. Estábamos hablando de algo muy interesante y es la proyección de los hospitales de los investigadores españoles que tienen a nivel internacional. Nos estaba contando José el asunto y luego nos tenía que responder también, junto con Guillermo, a lo que era la innovación incremental. José. Sí, estaba comentando que justamente a través de la investigación y sobre todo en biotecnología se da la oportunidad a muchos investigadores de tener una proyección internacional muy importante. Los estudios que realizamos son estudios globales, mundiales. Esto hace que
por la calidad que tienen nuestros investigadores, que es muy grande, españoles, participen en foros muy importantes, escriban en journals, en revistas realmente de impacto. Con lo cual, yo creo que aparte del tema económico se tiene que ver también la imagen de España y la altura científica que esto permite. Respecto a tu segunda pregunta de innovación incremental, creo que es un concepto que se tiene que cada vez entender mejor y comprender qué es lo que es y es lo que aporta a la sociedad. Tenemos que ser francos, es decir, la cura inmediata de muchas enfermedades no va a ser posible, porque es la complejidad de la medicina, la complejidad de la ciencia es muy grande. Ahora bien, estamos haciendo pasos que en determinados momentos, bueno, son importantes y en otros momentos son muy importantes. Esta innovación incremental de poco a poco permite a muchos pacientes, bueno, tener una mejor calidad de vida, vivir durante más tiempo. Esto es importante para la sociedad y para el paciente, pero a la vez permite que la investigación se reconozca, haya un reconocimiento económico por parte de las administraciones y permita de nuevo generar el motor y acelerar el motor de la investigación. Muy importante. Guillermo. Yo, resaltando un poco lo que comentaba de lo que es mejora para el paciente, los hospitales que hacen más investigación mejora para el paciente. Es evidente. Primero, los controles que tienen para hacer investigación son muy altos. Los requisitos para ser un buen investigador y para participar en un ensayo clínico son muy altos. Requiere un conocimiento extra y eso mejora en la calidad del paciente. Tienen acceso a medicamentos que no podrían tener porque están en fase de investigación y eso les permite, aparte de su proyección internacional. Nosotros, concretamente en esclerosis múltiple y en esclerosis lateral amiotrófica, un ejemplo es una anécdota. Nosotros pusimos en marcha un estudio en España e hicimos el reclutamiento en un solo día. Había lista de espera a los pacientes para conseguir ese medicamento porque lo que mejora es la expectativa de vida de esos pacientes. Una enfermedad muy dramática y que mejora su expectativa de vida. Por tanto, en un día, eso quiere decir que si tenemos buenos investigadores que además tienen acceso a la investigación internacional, mejora para el paciente, es una evidencia absolutamente clara. Qué buena excusa para que muchos de ellos se queden aquí. A ver, España está abierta a cualquier investigador de cualquier nacionalidad que venga, evidentemente, pero es un poco, uno ve con cierta tristeza cuando buenos investigadores tienen que ir fuera, porque aquí el proceso es un poco más complejo o lo dificulta. España no ha liderado Europa en la facilidad de ensayos clínicos como sí lo ha hecho países como Alemania y Reino Unido. Quizá en eso están algunas de las claves del éxito de la investigación en estos países, las facilidades, ¿no? Sí. Teníamos un tema muy interesante que hablar, que además, aprovechando que está Regina aquí, se lo vamos a lanzar. Hay muchas formas de que las empresas de biotecnología, ya hemos dicho que es muy importante que tengan la capacidad de seguir haciendo eso que hacen, que tiene el beneficio claro en el paciente. Pero si tuviéramos que decir qué necesidades tienen ahora las empresas biotecnológicas en relación a lo que se dedican, que es disponer el medicamento cuanto antes, y me imagino que claro, la comercialización o lo que es la venta exige unos ingresos. Entonces, Regina, según tu experiencia, ¿qué crees que debería de...? Como todos sabéis, lo primero que necesita un medicamento para ponerse en el mercado es la autorización, llamémosle sanitaria, que es la que se origina a partir del informe de la Agencia Europea del Medicamento en Londres, pero que tiene que aprobar la Comisión Europea. Eso es una autorización que exclusivamente garantiza la calidad, la seguridad y la eficacia del fármaco. Pero esa autorización sanitaria, llamémosla así, en España requiere de una autorización posterior de comercialización, que es la decisión de precio y financiación. Bien, pues ahí nos encontramos en España con el primer escollo, porque como comentábamos antes, la decisión sobre el precio, las propuestas de precio, no tienen reglas claras del juego, ni en muchas ocasiones realmente no incentivan o no recompensan adecuadamente lo que ha supuesto la inversión en investigación de este tipo de fármacos. Pero es que España tiene además una serie de barreras adicionales, porque una vez que has llegado en una negociación con el Ministerio de Sanidad a lograr el precio, tienes que lanzarlo al mercado. Y en España, al ser un Estado descentralizado con 17 comunidades autónomas y 17 servicios de salud, que son realmente los que compran los medicamentos, nos encontramos con barreras adicionales. Barreras porque tenemos diferentes agencias de evaluación de tecnologías sanitarias, agencias de evaluación de fármacos, comisiones dentro de los hospitales, comisiones autonómicas, que vuelven a hacer una evaluación desde el aspecto que antes comentaba José, fármacoeconómico, es decir, desde el coste-efectividad. Y para esta otra valoración tampoco existen unas reglas claras del juego.
Así que las empresas nos vemos que una vez que has llegado al esfuerzo y a la meta, ¿no? Conseguir poner en el mercado, conseguir que Europa te lo apruebe, conseguir que España a nivel central te apruebe el precio, entonces empiezas otra vez otra travesía en el desierto. Y además, la gente no es consciente de lo que cuesta que te lo aprueben en la agencia europea. O sea, el tiempo, la preparación, el dossier que hay que preparar, o sea, todos los filtros que tienes hasta llegar allí son muy grandes, es muchos años, mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho trabajo de muchas personas y luego otro impedimento más, 17 comunidades autónomas y otra vez a José, te veía con cara de sí. Sí, bueno, hay dos comentarios yo creo que están en relación justamente con lo que ha dicho Guillermo y con lo que ha dicho Regina. Es algo preocupante, es decir, porque si vemos hacia atrás la historia de éxito que han tenido las empresas farmacéuticas y biotecnológicas hace 20 años en cuanto a la inversión y en cuanto a la aprobación de número de fármacos y lo comparamos con los últimos años, es preocupante porque cada vez las farmacéuticas invertimos más, pero al final las agencias nos aprueban muchos menos fármacos. Entonces hay que tener un diálogo, yo creo que decir, ¿esto hasta cuándo es sostenible? Realmente las agencias reguladoras, por supuesto, tienen que garantizar la eficacia y la seguridad. Debemos encontrar nuevas formas, porque llegará un momento en que esto realmente, la inversión no es sostenible si no existe como tal un reconocimiento de esta inversión. Por otra parte, también quería comentar, o hacer un comentario a lo que ha dicho Regina. Nosotros tenemos un claro ejemplo justamente ahora en biotecnológicos que entran en la atención primaria, que es todavía incluso más complejo, porque en hospitales, digamos, tienes una serie de comisiones que puedes llevar a cabo de una manera dificultosa, pero cuando entres en la atención primaria, que justamente uno de nuestros fármacos para el tratamiento de la osteoporosis, acabamos de lanzarlo en esta área, es todavía más complejo. Te doy el ejemplo que este fármaco... No es muy frecuente, efectivamente, que un medicamento biotecnológico llegue a la atención primaria. Justamente, bueno, hay algunos como la insulina, etcétera, que lleva ya hace tiempo, pero de las últimas generaciones justamente este es el primero. Hemos tenido un decalaje respecto a los primeros países, como por ejemplo Alemania, hasta que ha lanzado España de más de un año. Creo que esto, a nivel de la sociedad española, sobre todo para el tratamiento de los pacientes en una enfermedad tan grave como la osteoporosis, creo que debemos preguntarnos si realmente es beneficioso para el enfermo y la sociedad y si podemos hacer algo desde las propias empresas, pero sobre todo las autoridades, para esto agilizarlo. Guillermo, ¿cómo ves esto? Pues un problema, porque dice, ¿qué hacemos las empresas? Pues tenemos gente especializada para mejorar el acceso al mercado. O sea, hay ya una línea de trabajo en la que ya, y cada vez es más potente dentro de las compañías, cómo accedemos al mercado. ¿Cómo proporcionar la información para que ¿Cómo podemos que las autoridades sanitarias entiendan que el fármaco tiene que estar en el mercado y además a este precio y además luego cada cierto tiempo te revisan el precio, te lo vuelven a bajar, por tanto eso requiere mucho esfuerzo personal y mucha gente trabajando solamente para conseguir eso. Yo creo que, hombre, intentar que nos ayudasen un poquito en eso no vendría nada mal. A ninguna empresa, no solo en primaria, sino en acceso hospitalario es muy complicado. Sobre todo vendría bien al paciente. Sobre todo, porque al final... Mira, nosotros ahora tenemos el proceso casi de aprobación en el mercado español, ya están aprobados en Europa, evidentemente, pero nosotros estamos esperando a que nos den precio y reembolso en España y yo recibo llamadas de pacientes que cuándo vamos a tener el medicamento, es decir, el paciente no tiene acceso al medicamento porque además los hospitales no están dispuestos a comprarlo en el extranjero por el precio que tiene o porque han decidido que es excesivamente caro o no tienen dinero en este momento, que puede ser. O sea que siempre es perjudicial para el paciente. Al final las empresas siguen adelante, pero el paciente no tiene el medicamento en ese momento. Y eso es lo más serio. Estamos aterrizando más en las cuestiones de España, donde obviamente pues, hay una idiosincrasia, una situación que es un poco especial. Ya nos ha quedado claro las dos peticiones, comentabas, Regina, y la importancia sobre todo que estén disponibles los medicamentos que son eficaces y seguros cuanto antes para los pacientes. En agosto se aprobó un Real Decreto, Regina, el Real Decreto Ley 9/2011. La memoria que parece que indicaba la posibilidad de que las comunidades autónomas pudieran llegar a opinar sobre el precio. ¿Eso cómo está en estos momentos? Bueno, esto es una cosa que lleva muchísimos años sobre el tapete. De hecho, las diferentes leyes, la del medicamento, la de garantías, etcétera, etcétera, siempre ponen sobre la mesa la participación de las comunidades autónomas en la fijación del precio, pero lo cierto es que de momento esto no está articulado. No solamente en la fijación del precio, sino en algo
que sería, yo creo que muy valorable, porque no debemos olvidar que al final es que las comunidades autónomas son quienes tienen que hacer frente a la factura farmacéutica, y hay que comprender también que las comunidades autónomas tienen que, por tanto, invertir con eficiencia sus recursos, ¿no? Vuelve a haber la posibilidad de participación en lo que es el coste-efectividad de los medicamentos por parte de las comunidades autónomas, pero sigue sin desarrollarse. O sea, de momento no hay más que un enunciado en el Real Decreto Ley. En lo que sí estamos de acuerdo en que cualquiera que sea la participación de las comunidades autónomas que legítimamente tienen que hacerlo, que no fuera un paso más para entorpecer, como antes comentaba también Guillermo, que esa disponibilidad del medicamento. Lo deseable sería que estas 17 opiniones en primaria y 17 en especializada, porque ellos tienen razón, es decir, además de 17 comunidades autónomas está el ámbito hospitalario y está el ámbito de la atención primaria. Pues que además de estas 17 opiniones realmente se coordinaran en un organismo central que fuera quien diera esta valoración sobre lo que aporta en términos de mejora para los pacientes el nuevo medicamento. Y yo creo que sobre lo que comenta Regina, es verdad, estamos en un país descentralizado, es nuestra realidad. Esto no quiere decir que no podamos tener como tal unas opiniones rápidas y consensuadas, es decir, hay muchas maneras, una comisión interterritorial, es decir, hacerlo de una manera ágil. Yo creo que ninguno estamos diciendo, es decir, las comunidades autónomas no tienen que opinar sobre esto, sino que se cree un ambiente en el cual, con una representatividad adecuada, haya unos especialistas que conozcan justamente temas farmacoeconómicos, la innovación, y que permitan un informe rápido. En otros países se hace, España yo creo que tiene la capacidad para hacerlo. Es un poco de voluntad política claro, y de lo que dice José, si nos damos cuenta, realmente la Agencia Europea del Medicamento nace así, a diferencia de la FDA, de la americana, de la Agencia Americana, que es un organismo, la Agencia Europea es la puesta en común de los países que pertenecen a la Unión Europea. Que todos participan. Todos están en la comisión. Todos están en la comisión. Luego se puede hacer algo muy similar a la hora de decidir esta siguiente, la cuarta barrera, que llamamos la cuarta garantía. Un poquito. Como estamos hablando de España y de barreras, tenemos un vídeo preparado que continúa este tema y lo retomamos ahora a la vuelta de este vídeo que nos cuenta cómo está la situación en España de la biotecnología. Vamos a verlo. España juega un importante papel en producción científica. El 3,2% de los artículos sobre biociencias del mundo proceden de nuestro país. No obstante, el número de patentes que se firman en nuestro país es aún escaso. Según datos del último informe ASEBIO disponible en 2009, el sector biotech nacional alcanzó las 1.095 empresas con actividades en biotecnología, de las cuales 399 se dedican exclusivamente a la biotecnología. La cifra de negocio alcanzó los 53.000 millones de euros. El gasto interno privado en I+D Biotech superó en 2009 los 485.000 millones de euros, un 5,4% más que el año anterior. A pesar de estas excelentes cifras, los dos grandes retos de la biotecnología española en los próximos años siguen siendo los mismos que en ejercicios anteriores y tienen que ver con la financiación y la internacionalización de las empresas. En el ámbito de la financiación, la salida a bolsa, como el mercado alternativo bursátil o las operaciones de inversión de entidades de capital riesgo, son, junto con las ayudas públicas en forma de los programas de impulso, las fuentes más importantes de financiación hasta que se puede empezar a comercializar productos. En cualquier caso, el apoyo del ámbito público, tanto financiero como fiscal y regulatorio, resulta imprescindible para la industria biotecnológica para que pueda desarrollarse y ser autónoma. Bueno, había algunos datos que tenemos que matizar. Son 485 millones y cuando hablábamos de las 400 empresas biotecnológicas en el ámbito sanitario. Esa es la situación en España, ya que estábamos hablando de España. Bueno, hay muchas que se han quedado en el camino, ¿no? Con este panorama no parece que se esté facilitando de alguna forma. Estoy recordando que hace unos años se pusieron en marcha programas de investigación, público-privados, que han caído en los siguientes años. Yo no sé si Farmamar sí que ha estado en alguno de ellos. Muchos de ellos o algunos de ellos ya se han eliminado. Digamos que han llegado los recortes, ¿no? Sí, pero yo quisiera insistir otra vez en el tema del precio y el acceso al mercado, porque es cierto que la política de subvenciones y de apoyo es una política importante, pero por sí sola no es suficiente. Es decir, si no se reconoce con el precio del fármaco la labor de investigación que hay detrás,
difícilmente podremos reinvertir nuevamente en más investigación. ¿Y qué, Guillermo? Es que quería comentar, bueno, mi experiencia en empresas de biotecnología no tan potentes como de las a la que represento ahora. Mantener un programa de subvenciones es muy complicado, mantener la investigación con subvenciones es muy difícil, y por eso se van quedando en el camino, ¿eh? Es decir, al final el Valle de la Muerte, el Valle de la Muerte es de caída libre, porque ya los fondos de inversión dejan de creer en ti, porque como esto dura muchos años hasta que recuperan la inversión, no hay tanta gente que confíe y que crea en tu idea. Yo creo que ese es el gran problema y vivir de subvenciones es prácticamente imposible. Es tan cara la investigación que no los permite. Yo creo que ahí, además, Farmamar tiene mucha experiencia en todas sus mini compañías que tiene alrededor de Celtia, y están pasando problemas económicos importantes porque es muy difícil mantener la investigación en ese... Y no creo además que Farmamar pueda hablar de que ha tenido muchas subvenciones, porque yo creo que han brillado por su ausencia, según tengo entendido. Bueno, un poco de todo. Pero insisto en que lo importante es primero conseguir un precio que haga justicia a la labor de investigación, y luego otra cosa que no hemos comentado, pero que es también cobrar las facturas. Hay que cobrar. Esto es un poco, no es muy elegante hablar de esto, pero realmente es importante para el desarrollo de una empresa, ¿no? Como dice Guillermo, él habla de empresas con más o menos músculo, empresas más pequeñas que están luchando por salir adelante. Hombre, yo creo que es muy importante que las administraciones públicas tengan en consideración la necesidad de hacer unos pagos medianamente puntuales. Yo, como ejemplo, diré solamente una cosa. Hay una comunidad autónoma en España, que obviamente no voy a decir cuál es, que lleva 3 años sin pagar absolutamente nada a nuestra empresa. Y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es que el tema del pago es realmente algo que las empresas multinacionales no entienden, porque realmente si en el resto de los países se está pagando una media de 40-60 días y nosotros como representantes de una filial española le explicamos a nuestras casas matrices que nosotros estamos cobrando a 400 días, 450 días, esto es peligroso, porque las multinacionales se van donde el ambiente es más positivo para ellos. Entonces nos está preocupando justamente una compañía como Amgen, tan grande, tan potente, que tiene una presencia en España tan importante, que debido a esto la compañía matriz como tal empiece a plantearse algunas dudas. Y yo creo que esto lo tenemos que eliminar. Por ejemplo, tomar decisiones de investigación, dónde se pone el dinero para investigar, me imagino que tendrá que ver con el entorno general, ¿no? Exactamente, es decir, ahora mismo, por ejemplo, centros de investigación básica, centros de investigación realmente punteros, llega un momento que las compañías farmacéuticas, si tienen que elegir respecto a varios países, hay varios criterios. Primero, sobre todo, la calidad científica, que España lo cumple sin ningún problema. Pero segundo, tiene que haber un ambiente no solamente de facilitar la investigación, que es un tema que quiero entrar también, que no es el más favorable, sino justamente de temas como que a la empresa se le pague, se le dé un precio razonable. Y esto hace que al final centros de investigación que podrían estar en España no están en España, se van a otros países, ¿no? Guillermo. No, a nosotros, sinceramente, convencer a nuestra matriz de que la situación en España es esta es muy difícil, y cada vez tienen menos confianza en nosotros. Y además, como tienen menos confianza, conseguir investigación para el país es mucho más complicado, porque te dicen, bueno, si no te están pagando, pues si tienes 400 y 700 y 760 días. O sea que, es decir, es una barbaridad. Entonces, pierdes credibilidad, que eso es muy serio porque nosotros tenemos que estar demostrando que tenemos la credibilidad suficiente en nuestra investigación, y además que sí que nos van a pagar. A nosotros en este momento, concretamente en España, nos deben tanto como facturamos. O sea, nosotros facturamos y un año entero estamos subvencionados por la matriz, y eso es es poco creíble a nivel de matriz. Entonces, porque da poca credibilidad al país. Confianza país, que también se utiliza en términos financieros y que evidentemente aquí lo sufren los directores médicos, ¿no? Totalmente. A ver, yo quiero dar, digamos, unos comentarios no tan negativos. Es decir, la situación ahora en investigación y desarrollo en España está muy bien en cuanto y estoy hablando de mi empresa ahora mismo, si comparamos la investigación clínica que tenemos respecto al mundo en general, nosotros estamos en un 4.º puesto, es decir, está Estados Unidos, está Canadá, está Francia, está España. Esta situación
que se debe fundamentalmente, yo creo que los investigadores hacen las cosas bien y espero que nosotros dentro de la afiliada también, es sostenible solo si esta confianza continúa en todos los ambientes y hay una visión de España como un país que apoya la innovación. Si no, esto realmente vamos a perderlo. Estamos perdiendo un impacto muy fuerte sobre nuestra credibilidad científica, si esto pasa en el futuro y desaparece la investigación, pero también yo creo que hay que hablar claramente una inversión, como hemos visto en el vídeo, muy importante, una fuente de ingresos muy importante para el país, que esto puede desaparecer. Entonces, realmente si creemos que el modelo económico tiene que ir hacia esto y hacia la investigación y desarrollo, empecemos a no perder las cosas que ya tenemos, ¿no? Hablábamos de la necesidad de que se entienda que hay que ir a nuevos modelos. No, bueno, de hecho se ha hablado mucho estos últimos años de no ir tanto a un modelo basado en el ladrillo, pero la realidad es que uno no puede hablar de un modelo sin poner sobre la mesa los mecanismos que permita el desarrollo del modelo. Y hemos hablado y hemos visto en el vídeo algunas buenas razones para ello. Estamos ante un cambio de gobierno importante, un cambio de signo político, pero más que de signo político es un cambio, bueno, quizá hablamos antes de confianza país, pues igual parece que algo empiezan a confiar en nosotros. Otra cosa es cómo las multinacionales explicáis eso de que Spain is not different. Yo quiero apuntarme al optimismo de José. Yo creo que es muy importante tratar estos temas en positivo, ¿no? O sea, una vez explicados los problemas que aquejan a este sector, los problemas con los que cuenta, yo creo que hay que ser positivo. Yo creo que hay muchas soluciones. Pienso que el cambio que vamos a vivir en España va a aportar muchas soluciones a todo esto. Yo estoy segura de que el nuevo gobierno va a ser sensible a la necesidad del cambio de modelo productivo, a la necesidad de incentivar la innovación, a la necesidad de coordinar el Estado autonómico. Ya lo hemos oído, se lo hemos oído al futuro presidente varias veces, y yo creo que esto nos coloca o nos sitúa en un buen escenario. También será responsabilidad nuestra ser capaces de transmitir al nuevo gobierno cuáles son nuestras necesidades, cuál es la carta a los Reyes Magos, esto que a ti te gusta siempre decir, ¿no? Para hacerles entender que es un buen camino para el futuro de España. Vamos a pensar en el ministro o ministra que vamos a ver. Yo soy súper optimista porque, de hecho, llevo 22 años trabajando en este sector y los cambios han sido abismales. Es decir, el reconocimiento de España como centro de investigación es muy alto. Nosotros estamos al mismo nivel que puede estar vuestra compañía. Aproximadamente somos el 5º país en reclutamiento de pacientes y participamos prácticamente en todos los ensayos clínicos internacionales y vamos a seguir en esa línea. Lo que no necesitamos es que nos pongan trabas para volver otra vez a la cola, porque hubo un tiempo que estábamos en la cola y ahora no estamos en la cola, ahora tenemos buena credibilidad y yo creo que además bueno, la sensación que yo tengo con respecto al pensamiento que tienen de España, la multinacional, es muy bueno, es en general, y las expectativas son muy buenas. Yo creo que vamos por buen camino y seguramente lo que no queremos es volver otra vez atrás. Quizá ese es el miedo a los que llevamos ya más años en esta historia, lo que no queremos es volver atrás porque eso sí que es peligroso. Eso yo creo que es un camino de no retorno. Entonces, seguir en esta senda, ir mejorando las trabas burocráticas es lo que nos daría un futuro prácticamente de éxito. A modo de conclusión, me gustaría que cada uno, teniendo en cuenta que tendremos en breve ministro o ministra, siempre es bueno que sepa un poco de qué va esto. También es cierto que se habla mucho de que Sanidad se va a incrustar dentro de otro ministerio más grande. Bueno, en próximos días lo veremos. Lo que está claro es que alguien tendrá la responsabilidad sanitaria. ¿Qué le pediríais desde el punto de vista de la biotecnología y de lo que representa la biotecnología y de muchas de las cosas que hemos hablado, pero qué le pediríais al ministro o ministra pues, que tenga la responsabilidad de la cartera sanitaria? Bueno, pues yo empezaría por el principio de todo el proceso, que es mejorar los procesos en cuanto a la investigación y desarrollo. Facilitar la implantación aquí de centros de investigación básica. Posteriormente es algo muy importante la inversión que estamos haciendo en desarrollo clínico, es decir, todas las trabas que estamos teniendo ahora de aprobaciones en cuanto a comités éticos, aprobaciones por parte de las gerencias de los hospitales, eso se puede hacer mucho más rápido y otros países lo pueden hacer mucho más rápido. Con eso integraríamos mucha más inversión en investigación y desarrollo. Posteriormente,
precio-reembolso, yo creo que todos coincidimos en esto, que tiene que funcionar mucho mejor, y posteriormente también el reconocimiento de la innovación y no la visión puramente economicista del precio del medicamento, sino el coste global. Regina. Bueno, yo tengo muchas expectativas. ¿Estás optimista? Yo sí, estoy muy optimista. Creo que vamos a tener ministro o ministra, pero que va a ser alguien muy bien preparado y estoy prácticamente segura que va a conocer el sector sanitario y esto es una buena noticia para nosotros. Y yo lo que pediría en resumen, podríamos hacer una lista muy larga, pero en resumen es que el nuevo ministro o ministra realmente lidere el Sistema Nacional de Salud. Y cuando digo lidere el Sistema Nacional de Salud, digo ponga de acuerdo a las comunidades autónomas y les haga participar en el tema del análisis del coste-efectividad, de la utilidad terapéutica, de cómo ha de incentivarse la innovación, de cómo ha de entrar a los dispositivos asistenciales, etc. O sea, que lidere el Sistema Nacional de Salud, que nos hace mucha falta. Guillermo, bueno, por pedir... Ya habéis dicho de todo, pero yo creo que se resume en la experiencia pasada yo creo que no ha sido buena. Hay que conocer muy bien el sector del I+D y necesita que el que venga ahora sea muy sensible a la situación, cosa que yo creo que hasta ahora había falta de sensibilidad a lo que es lo que estamos aportando, lo que nosotros damos a la sociedad, lo que el medicamento da a la sociedad. Yo creo que eso había hasta ahora en el pasado lo que ha ocurrido es que pensaban que solo es precio y si no lo puedo pagar bien y si lo puedo pagar fenomenal. Yo creo que así tiene que mejorar la sensibilidad. Yo creo que se resume un poco en todo lo que hemos hablado aquí, es aumentar la sensibilidad. Y necesita conocer muy bien el sistema, cosa que creo que hasta ahora no lo conocía muy bien. Entonces eso ha impedido mucho. La situación que estamos ahora es consecuencia de ello. Me lo habéis puesto muy fácil de cara a, si tuviera que, voy a hacer mi pequeña aportación, decir pues que un ministro o ministra que sepa. En los últimos años hemos tenido, es cierto que ha habido equipos muy buenos o equipos que han compensado el hecho de la falta de conocimiento, pero no se puede tener un ministro 6 meses sabiendo o intentando diferenciar una resonancia de una radiografía y que se ocupe de lo que se tiene que ocupar. Así que, pues con esta petición hemos tenido hoy la oportunidad de conocer en profundidad la biotecnología en España, de la mano de 3 compañías. Guillermo Sellers, director médico de Biogen, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, ha sido un placer. Y Regina Muzquiz, directora de Relaciones Institucionales de Farmamar del Grupo Celtia, gracias también. Hemos abusado un poquito de ti en el sentido de tu conocimiento en determinados campos, porque estás rodeado de médicos. Muchas gracias. Gracias a ti. Y José, pues gracias, director médico de Amgen. Enhorabuena por ese liderazgo, aunque esa competencia sana que hay en biotecnología también ofrece sus frutos y ahí están pisando los talones muy fuerte y en algún caso, por supuesto, liderando también sus campos. Gracias a todos y tenemos en cuenta esa petición que habéis hecho, que la trasladamos al futuro responsable de la cartera sanitaria. Aquí está la biotecnología en España y esto ha sido el repaso y el reportaje, el programa que le hemos preparado para darles a conocer a todos ustedes un poquito más este apasionante mundo de la biotecnología aplicada a la sanidad. Gracias por haber estado ahí y gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Okay.